¿Cómo están, estimados alumnos? Nuevamente nos reunimos en estas cápsulas. Esta ya es la última cápsula, digamos, que vamos a desarrollar durante esta asignatura y este semestre. Pero básicamente, más allá de entregar materia para la asignatura, me gustaría compartir con ustedes algunos datos estadísticos que también es importante consideren en el desarrollo de sus actividades laborales futuras. Y que no son menores. Todo lo que se les habló y todo lo que se ha pasado en la asignatura tiene directa relación precisamente con el resultado de estos valores. Anualmente, tanto a nivel mundial como en nuestro país, son cientos y miles, digamos, o millones de personas que se accidentan por conceptos laborales. Es sumamente importante tomar en consideración la información que les quiero entregar y que quiero compartir con ustedes, y que fue obtenida precisamente de fuentes oficiales en relación a datos numéricos, datos estadísticos, y tal vez y finalizar también esta asignatura y estas cápsulas con una reflexión respecto a dónde está mi responsabilidad en eso, dónde está mi conducta en eso, y que está amparada fundamentalmente en el conocimiento y en el sentido común muchas veces, ¿verdad?, en la actuación frente a una situación de trabajo, frente a una situación laboral o frente a la situación de la vida. O sea, eso es absolutamente transversal. ¿Okay? Veamos y pongamos atención a algunos datos que le quiero entregar. Hay un dato re importante o re interesante que habla o que menciona o que establece la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y plantea que existen anualmente, estos son datos del año pasado, antes pasado, o sea, estos son datos cercanos. El dato estadístico que tiene la Organización Internacional del Trabajo en relación a los accidentes que mueren cada año por sus actividades laborales bordea a los 2.800.000 trabajadores de manera anual, digamos, que se mueren por temas laborales. O sea, eso es súper importante de mencionar, y muchas veces son cosas que no están en la estadística, rara vez salen en las noticias y muchas veces la gente no se entera. La gente se muere por acciones o conductas inseguras, ¿verdad?, en los lugares de trabajo. Para poner en perspectiva o en contexto este número, 2.800.000, recuérdenlo bien, hay una organización, ¿cierto?, que es una encuesta, ¿cierto?, que genera y que básicamente, de acuerdo a las estadísticas que se plantean del año 2015, evidentemente esas cifras varían más o menos, digamos, pero más o menos siempre las cifras se mantienen en promedio, ¿cierto? En todo el mundo, las personas que murieron por conflictos armados fueron 160.000 personas. O sea, evidentemente las cifras, si hablamos en términos comparativos, son abismalmente superiores si hablamos de víctimas fatales por actividades laborales. Cada año ocurren 313 millones de accidentes laborales que resultan en ausencias prolongadas en los trabajos, y eso evidentemente genera pérdidas billonarias, ¿cierto?, a las empresas y particularmente también a las personas. O sea, si pudiéramos, para poder también aterrizar o bajar un poco la cifra, de esos 2.800.000 personas, podemos decir fácilmente que diariamente, ¿cierto?, por conceptos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, todos los días en el mundo se mueren 7.671 personas. ¿Ok? Ahora, eso dice la OIT en relación a los datos mundiales, digamos, los datos globales, pero ¿qué dice precisamente nuestras propias organizaciones, en nuestras propias cifras, muchachos? Los que hablan precisamente en nuestro propio país respecto a la tasa de mortalidad respecto a los accidentes de trabajo. Estas son fuentes emanadas por organismos oficiales, en este caso la Superintendencia de Seguridad Social, la SUCESO, ¿verdad?, que recopila todos los antecedentes y genera todos sus informes anuales, ¿verdad? Esto fue emitido el año pasado, en marzo del 2020, que pondera, ¿cierto?, todos los accidentes y enfermedades profesionales y mortalidades, particularmente en esta cifra del año 2019 hacia atrás, ¿verdad? Evidentemente, si uno analiza el gráfico que estamos viendo, chicos, es bastante favorable. Si vemos un poco la curva o vemos cómo va descendiendo, ¿verdad?, paulatinamente desde el año 2010 al año 2019, la cifra de cantidad de muertos, entendiendo que el año 2010 se produjeron, ¿cierto?, 346 muertos ese año, a diferencia del año antes pasado, ¿cierto?, 2019, que se produjeron solo 197 muertos, pero sigue siendo datos bastante nefastos, chiquillos, en términos de
resultado, digamos, y de consecuencia, no solamente para la persona que partió de este mundo, sino que particularmente todo su entorno que queda viviendo con el dolor de haber perdido un ser querido, ¿cierto?, en circunstancias trágicas y no presupuestadas, digamos. Entonces, hay un tema que importante que tiene que ver, o sea, el año 2019 se produjeron 197 muertos, ¿cierto? Vamos en un 3% del promedio, por cada 100.000 trabajadores se toma ese dato, ¿cierto?, en la cual la tasa es bastante compleja. Esos fueron los accidentes del trabajo, los que se produjeron directamente en el ejercicio de actividades laborales. Veamos ahora cuántos accidentes, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los accidentes del trabajo de acuerdo a la norma o a la ley? También existen los accidentes del trabajo en el trayecto, vale decir, ese accidente que ocurre cuando el trabajador se dirige de su habitación a su lugar de trabajo, o viceversa, o cuando va entre un empleador y otro, ¿verdad? Eso se denomina accidente de trayecto. Para el caso de accidentes de trayecto en las mismas fechas, ¿verdad? El año 2019 se produjeron 163 muertes producidas en la calle, digamos, en los trayectos a los lugares de trabajo y viceversa, ¿no? 163 muertos, o sea, el 2.5% por cada 100.000 trabajadores. Eso evidentemente implica otra cifra que incrementa esta lamentable cifra de muertos productos del trabajo, tanto en la ejecución directa de las actividades laborales como en los trayectos directos hacia ellos. Entonces, si nosotros hacemos, digamos, la sumatoria respecto a accidentes del trabajo y accidentes del trabajo en el trayecto, el año 2019, estimados alumnos, se generaron, ¿cierto?, 360 muertos o trabajadores fallecidos por conceptos laborales. O sea, son cifras que, a pesar de que en el tiempo han sido bastante favorables, pero se siguen generando. O sea, casi 400 trabajadores que se mueren, personas que se mueren todos los años, ¿cierto?, producto de los accidentes del trabajo en nuestro país, no en el resto del mundo, sino que en nuestra realidad. ¿Ok? En relación a un poco la especificación respecto a este tipo, digamos, de fallecimientos por conceptos laborales, aquí las mujeres favorablemente, digamos, tienen una cifra bastante menor a la de los hombres, ¿cierto? Los fallecidos por concepto de accidentes del trabajo el año 2019 fueron 2% para mujeres, ¿cierto?, y el 98% para varones, digamos. Hay una diferencia bastante abismal, digamos, respecto a esa cifra. En el caso de accidentes de trayecto sube un poquito, en el caso de las mujeres un 16% y un 84% para los varones. Ahora, en el caso particular de los accidentes de trayecto, hay cosas que las empresas no pueden controlar, digamos, no pueden controlar los riesgos que se generan en la calle. Para efectos, digamos, de cotización, esos cálculos no se computan para la tasa de siniestralidad de una empresa, ¿okay? Esos son temas, digamos, administrativos desde el punto de vista del pago finalmente que hacen los empleadores. Pero en términos prácticos, muchas veces es el sentido común el que tiene que acompañar a las personas que cuando transitan en la calle. Hay datos estadísticos que dicen que sobre casi más de 800 accidentes se producen en la calle por el uso del teléfono celular. Una serie de accidentes más se producen por conductas irresponsables o cruces intempestivos a mitad de calzada, etcétera. O sea, hay una serie de factores que tienen que ver con nuestra propia prudencia también en relación a los accidentes que ocurren precisamente en los trayectos, ¿ya? En términos de edad, digamos, el porcentaje de edad en relación a los accidentes del trabajo el año 2019, mira, hay un punto importante y es válido también analizar un poco este dato. En el caso de los gráficos de las barras de color verde, el rango de edad que fluctúa en los accidentados fatales, digamos, fluctúa entre los 45 y los 64 años. ¿Qué lectura finalmente podríamos sacar respecto a este dato? Muchas veces se habla que el trabajador que lleva más experiencia tiene más cuidado, porque tiene más experiencia, conoce los riesgos, etcétera. Pero hay un factor importante que tiene que ver con la confianza. Muchas veces cuando un trabajador ha hecho muchas veces el mismo trabajo y ha hecho el trabajo tal vez erróneamente durante muchos años, él cree que las cosas las hace correcto, pero no es así. Y es difícil cambiar la mentalidad de un trabajador que lleva tanto tiempo de experiencia en desarrollar un trabajo de manera correcta. Por eso que muchas veces la aplicación o las personas más reacias o las barreras más importantes que se encuentra en la gestión preventiva en la empresa radica precisamente en trabajadores que fluctúan en estas edades. Por eso no es casual el dato, digamos,
Mira, y si tuviéramos que analizar los factores, digamos, de accidentes del trayecto, esas cifras cambian. Cambian, ¿cierto?, fundamentalmente a personas de menor edad, vale decir 25 34 años. Entonces, ¿qué es lo que eso me está diciendo? Cómo manejamos, cómo conducimos nuestras motocicletas, los vehículos, etcétera. Entonces hay un tema que tiene que ver con la edad, con la adrenalina tal vez de hacer acciones intrépidas en la calle. Entonces es importante la cuantificación y el análisis particular de los datos en relación a la edad, pero finalmente el resultado final es el mismo. Estamos hablando de accidentes fatales en nuestro país, categorizados, ¿cierto?, en ambos, casi 400 accidentes entre accidentes del trabajo y accidentes del trabajo en el trayecto. Cifras, estimados alumnos, que por supuesto nadie las quisiera, y nadie quisiera estar en la situación de familiares, esposas, hijos, abuelas, tíos, hermanos, etcétera, que perdieron precisamente una de estas personas, un 2% de mujeres y un 98% de hombres en relación a los accidentes del trabajo todos los días, digamos. Hablemos un poco respecto a las atenciones médicas, los accidentes del trabajo sin causal de muerte particularmente, ¿cierto? Aquí tenemos dos barras, las barras verdes y barras azules. En el caso de las barras verdes, ¿cierto?, son todos aquellos accidentes del trabajo, se juntan los dos, accidentes del trabajo y accidentes del trabajo en el trayecto, ¿cierto?, con altas inmediatas, vale decir que asistieron a su respectiva mutualidad, ¿cierto?, asistieron, se atendieron, qué sé yo, pero a los otros días fueron a trabajar, o sea, eventualmente igual tuvieron un accidente, favorablemente con consecuencia menor a las de las barras azules, que son accidentes del trabajo y del trabajo en el trayecto, pero que consideraron para ellos, ¿cierto?, en su tratamiento, días de licencias médicas, vale decir días perdidos cuando se habla, ¿cierto?, en términos de siniestralidad. Entonces, si hablamos en términos generales, todas las personas o trabajadores que se atendieron en las mutualidades de seguridad en el año 2019, estamos hablando de 604.043 accidentes atendidos en las mutuales, tanto en las mutuales estatal como el ISL, como en la mutual de empleadores, ¿cierto?, IST, H y mutual de seguridad. Vale decir, en la totalidad se atendieron 604.000 y fracción trabajadores por accidentes del trabajo, tanto en su propio trabajo como en el trayecto. O sea, son muchas personas que utilizan el sistema. Favorablemente ha ido decreciendo esta curva, pero siguen siendo muchos accidentes. Entonces, por eso es importante que entendamos, y quise tomarme el tiempo para esta última cápsula, ¿cierto?, que tiene que ver con reflexionar respecto a estos datos numéricos. Estos datos, por supuesto, no salen en las noticias. Muchas veces en las noticias hay otro tipo de interés en la noticia que son válidas igual, pero estos datos sí deberían existir y sí deberíamos tomar conciencia respecto a no formar parte precisamente de estas estadísticas que en ambos casos, ¿cierto?, son absolutamente negativas, tanto accidentes del trabajo como fatalidades, ¿cierto?, en eso, digamos. Entonces es importante considerar también que la balanza muchas veces, y lo hemos dicho, ¿verdad?, anteriormente, está bastante desnivelada, ¿verdad? Hay un porcentaje importante que está ligado precisamente a las conductas de las personas. Por distintos motivos, tenemos excusas, digamos, para omitir los procedimientos, para no acatar los protocolos, para no ocupar un elemento de protección personal, para actuar de manera deliberada o imprudente, etcétera, etcétera. Siempre vamos a tener una excusa, digamos, respecto a nuestras conductas, pero finalmente, en términos de estadísticos, la balanza se sigue descompensando mucho en relación a la conducta propia de las personas. En términos generales, la experiencia, mi propia experiencia en relación a la ejecución de mi profesión, me ha dicho que esa conducta siempre se ha repetido, siempre se ha entendido. Tal vez lo que no hemos entendido todavía, ¿cierto?, que cada una de nuestras acciones, cada una de nuestras conductas, ¿cierto?, van a generar un resultado, van a generar una consecuencia, acción y reacción, ¿cierto? Si yo empujo, el objeto va a tender a devolverse. Entonces, esto es exactamente lo mismo. Cada conducta, cada acción que uno pueda tener, segura o no, va a tener evidentemente un resultado en nuestra propia integridad, en nuestra propia seguridad y en nuestra propia salud también. Evidentemente, cuando hablamos de condición y acción, tenemos que entender que muchas veces las condiciones que se generan en las empresas son propios también o son resultado de nuestra propia conducta. O sea, dejar, por ejemplo, una tabla con un clavo es porque yo la puse ahí, pues yo la dejé ahí, yo la tiré con mi desorden, etcétera. Entonces ya generé
por mi conducta, una condición insegura. Finalmente la responsabilidad siempre va a caer en las personas, en los trabajadores, y eso es lo que aborda precisamente esta cápsula, que básicamente lo que pretende es generar conciencia respecto a esto. Creo yo que las personas, a través de todos estos años y analizando un poco esta situación, creemos en general que la seguridad existe por defecto, existe como el oxígeno que respiramos, pero finalmente la seguridad la hacemos cada uno de nosotros en cada una de nuestras propias actividades. Cuando entendamos que las personas no tenemos repuesto, que no tenemos, digamos, una refacción, vamos a entender de una vez por todas que es necesario absolutamente cuidarse, ¿cierto? Cuando las personas carecemos o carecen de ciertos miembros de su cuerpo, digamos, o ciertas carencias, o peor aún, se muere un familiar o una persona, recién podemos entender. Entonces esa es la idea de no, a partir, digamos, de la consecuencia, entender por fin, digamos, que tenemos que cuidarnos, o sea, tenemos que cuidarnos antes precisamente de que nos pase un accidente o que nos pase precisamente una lesión grave o, en el peor de los casos, una lesión fatal. Por eso es importante, y para ir concluyendo con estas cápsulas, digamos, que lo único que pretendían era reforzar los conocimientos en relación a la prevención de riesgo, para despedir, digamos, este semestre y esta asignatura, me tomé esta libertad, digamos, de poder explicar a través de todos estos antecedentes, todos estos datos, ¿verdad?, los resultados que son bastante negativos. Por eso es importante recomendarles que toda la información que vimos durante este semestre y que vieron con sus docentes en cada una de sus clases, ¿cierto?, la tomen en consideración, no solamente un trámite administrativo, no solamente la elaboración de chimuchina, como dicen muchos trabajadores, sino que finalmente el acatar un procedimiento, el cumplir con un protocolo de trabajo, el identificar los peligros, evaluar los riesgos, asignar medidas de control adecuadas, el acatar la ley, acatar las normas, ¿cierto?, actuar de manera prudente, actuar también de manera racional, entendiendo que no tenemos repuesto y que somos un recurso finito, ¿cierto? Vamos a entender que todas las acciones que debemos hacer en el ejercicio de nuestra profesión, en la automatización de procesos, una carrera bastante interesante del futuro, diría yo, ¿cierto?, porque está absolutamente abordado en todos los equipos y maquinaria. Hay que entender que se trabajan con energías vivas, electricidad, se trabajan con fuentes de energía bastante importantes, entonces los riesgos a los cuales van a estar expuestos van a ser permanentes, son intrínsecos al proceso productivo. En consecuencia, toda esta información que ustedes recibieron durante este semestre, en esta asignatura, ojalá le haga sentido y puedan aplicarlo de manera responsable, coherente y también, ¿cierto?, racional respecto a qué cosa hago y qué va a tener como resultado. Eventualmente lo que siempre tengo que pensar es que si yo hago una cosa, el resultado siempre sea positivo. Así que ojalá que les haya gustado, ojalá que tomen conciencia respecto a nuestras propias conductas, que no solamente se replican en el trabajo, sino que también en nuestra vida diaria, el cruzar la calle, en el manejar, el hablar por teléfono donde no tengo que hablar, etcétera. Hay una serie de cosas, digamos, que se pueden considerar, y evidentemente eso nos va a generar permanencia en este mundo y finalmente de buena manera. Así que muchas gracias. Ojalá que esto les haya servido y que tengan éxito en su carrera profesional futura, evidentemente aplicando la prevención de los riesgos profesionales en cada una de las actividades y tareas. Así que muchas gracias y que tengan éxito en su semestre. Adiós.